Bienvenidos a la oración oficial. Hoy hablaremos sobre un tema que afecta a muchas familias en todo el mundo: la crisis económica familiar. En momentos de dificultades financieras, el peso de la preocupación puede ser abrumador, y no es raro que nos sintamos perdidos, sin saber por dónde empezar o cómo salir adelante. Una crisis económica familiar se da cuando los recursos de una familia se ven drásticamente reducidos, lo que puede suceder por diversas razones. Por ejemplo, si un miembro de la familia pierde su empleo de forma inesperada, la estabilidad económica de todo el hogar puede verse comprometida. También puede ocurrir cuando surgen emergencias médicas que generan deudas difíciles de pagar, o incluso cuando las deudas acumuladas superan la capacidad de pago de la familia. Imagina esto: una familia que vive tranquilamente, trabajando con lo que tienen. De repente, el jefe de familia pierde su empleo y la situación cambia de un día para otro. La renta, los servicios básicos, la comida, todos esos gastos fijos empiezan a ser más difíciles de cubrir. ¿Qué pasa cuando no hay suficientes recursos para pagar las cuentas o alimentar a los niños? La tensión y el estrés comienzan a aumentar, y no es raro que las discusiones dentro del hogar se intensifiquen. La falta de recursos puede traer consigo una pérdida de esperanza, afectando no solo la economía, sino también las relaciones familiares. Las consecuencias de una crisis económica familiar no son solo financieras. Pueden generar conflictos familiares, estrés emocional y, en casos extremos, hasta afectar la salud física y mental de los miembros de la familia. Además, la sensación de incertidumbre puede hacer que se pierda la confianza en el futuro. Pero no todo está perdido. En medio de las dificultades, la Biblia nos ofrece ejemplos de personas que, enfrentando crisis económicas, encontraron esperanza y provisión divina. Hoy, vamos a explorar 3 historias que no solo nos enseñan cómo salir adelante en tiempos de escasez, sino que también nos invitan a confiar en que Dios puede multiplicar lo que tenemos, aunque parezca poco. José en Egipto: planificación y sabiduría en la crisis. Uno de los ejemplos más poderosos que encontramos en la Biblia es la historia de José en Egipto. José no solo vivió una serie de tragedias personales, sino que también enfrentó una crisis económica nacional que habría destruido a Egipto si no fuera por su sabiduría y planificación. Su historia nos enseña lecciones fundamentales sobre cómo enfrentar una crisis económica con fe, visión y acción práctica. José comenzó su vida en una situación muy difícil. A los 17 años, sus propios hermanos lo vendieron como esclavo por envidia. Fue llevado a Egipto, donde pasó años en la casa de Potifar, un oficial de Faraón, enfrentando todo tipo de pruebas, incluso siendo falsamente acusado de un crimen que no cometió, lo que lo llevó a la prisión. Imagina esto: un joven que ha sido traicionado por su familia, encarcelado por algo que no hizo, y aparentemente sin esperanza. ¿Cómo puede alguien en esta situación imaginar siquiera que algo bueno vendrá de todo esto? Sin embargo, Dios tenía un plan para José. Mientras estaba en prisión, interpretó los sueños de 2 funcionarios del faraón, lo que lo llevó, finalmente, a ser llamado por el propio faraón para interpretar un sueño que inquietaba al rey. José interpretó el sueño de Faraón, que predecía 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre severa. Imagina estar en la posición de José. No solo interpretas un sueño del rey, sino que ofreces una solución práctica y sabia. Durante los 7 años de abundancia, que se almacenen grandes cantidades de grano para sobrevivir durante los años de escasez. Gracias a esta sabiduría, Faraón lo nombró gobernador sobre Egipto, y José pudo implementar un plan de almacenamiento de alimentos a gran escala. Este ejemplo de José tiene lecciones poderosas para nosotros hoy, especialmente cuando estamos en medio de una crisis económica. 1. Planificación anticipada. José no solo interpretó el sueño,
sino que también presentó una estrategia clara para prepararse ante la crisis. No se quedó esperando que los problemas llegaran, sino que actuó con visión. Si hoy te encuentras enfrentando una crisis financiera en tu hogar, lo primero que puedes hacer es sentarte con tu familia y revisar los gastos. ¿Qué se puede reducir o ajustar para ahorrar más? Tal vez sea el momento de replantearse prioridades, como el gasto en entretenimiento o comer fuera. Planificar con anticipación puede ayudarte a navegar la crisis con mayor serenidad. 2. El valor de la sabiduría en tiempos de incertidumbre. Aunque José pasó por grandes dificultades, su sabiduría lo colocó en una posición de poder, lo que le permitió no solo sobrevivir, sino también salvar a su pueblo. Cuando los años de hambre llegaron, no solo Egipto fue salvado, sino que su familia también llegó a él en busca de ayuda. La sabiduría no siempre está en tener todos los recursos, sino en saber cómo usarlos sabiamente. Por ejemplo, si una familia está pasando por dificultades económicas, podría ser útil buscar asesoría financiera, encontrar nuevas formas de generar ingresos o aprender a gestionar mejor el dinero. La sabiduría también puede incluir el aprendizaje de nuevas habilidades o la búsqueda de oportunidades en tiempos de crisis. 3. Provisión divina en medio de la escasez. José confiaba en que Dios estaba guiando cada paso, incluso cuando todo parecía estar en su contra. El milagro de la provisión ocurrió cuando, después de los 7 años de abundancia, Egipto tenía suficiente grano para sobrevivir y para ayudar a las naciones vecinas, incluyendo a la familia de José. Dios no solo proveyó para Egipto, sino también para la familia de José, que vivió una restauración y reconciliación. A veces, cuando nos enfrentamos a situaciones económicas difíciles, podemos sentir que nos falta todo. Pero al igual que José, debemos recordar que la confianza en Dios nos da acceso a recursos que no podemos ver a simple vista. Tal vez sea el momento de buscar maneras de aprovechar al máximo lo que tenemos, desde aprender a ahorrar un poco más, hasta encontrar maneras creativas de ayudar a nuestra comunidad y recibir ayuda a cambio. La provisión puede llegar de las maneras más inesperadas. La viuda de Sarepta. Confianza en la provisión divina y generosidad. Otro ejemplo de cómo enfrentar una crisis económica familiar lo encontramos en la historia de la viuda de Sarepta, un relato que podemos encontrar en el primer libro de Reyes 17. Esta historia muestra que, en medio de una escasez extrema, Dios provee de maneras que no imaginamos cuando confiamos en Él y actuamos con generosidad. La viuda de Sarepta se encontraba en una situación desesperante. En tiempos de gran hambre, la sequía había arruinado los cultivos y había escasez de alimentos. Ella y su hijo se estaban preparando para la última comida, un poco de harina y aceite. El futuro parecía sombrío y sin esperanza. Pero en medio de esa crisis, Elías, el profeta de Dios, llegó a su puerta. Imagina estar en los zapatos de esta viuda. Todo lo que tenía era una pequeña cantidad de harina y aceite, y no había más recursos. En ese momento, Elías le pidió que le diera de comer, y le aseguró que si lo hacía, su harina y aceite no se acabarían hasta que terminara la sequía. ¿Cómo reaccionaría la mayoría de las personas ante una petición tan audaz? Esta viuda no solo estaba enfrentando una crisis económica, sino que también estaba al borde de la desesperación. Sin embargo, en su generosidad y fe, decidió dar lo poco que tenía. Y cuando lo hizo, un milagro sucedió. Su provisión no se agotó y pudo sobrevivir durante toda la sequía. Este relato tiene varias lecciones clave para nuestras vidas hoy. 1. La obediencia y la generosidad en tiempos de escasez. A pesar de tener solo lo suficiente para una última comida, la viuda decidió dar primero a Elías, un acto de generosidad en un momento de desesperación. Este gesto de fe y obediencia abrió las puertas a la bendición divina. Hoy, en medio de una crisis económica, puede ser difícil pensar en dar algo cuando parece que no tenemos suficiente.
Sin embargo, esta historia nos enseña que, a veces, al dar lo que tenemos, incluso cuando parece poco, Dios puede multiplicar esos recursos. Si, por ejemplo, estás luchando por cubrir tus necesidades básicas, tal vez puedas encontrar formas de ayudar a otros. Puedes ofrecer tu tiempo para ayudar a alguien más, donar ropa o alimentos que ya no necesites, o incluso compartir tu conocimiento o habilidades con quienes estén pasando por dificultades. Esta actitud generosa abre puertas para la provisión divina. 2. La confianza en la provisión de Dios. Al igual que la viuda, debemos confiar en que Dios no nos abandonará en tiempos de necesidad. Aunque nuestra perspectiva humana nos dice que no tenemos lo suficiente, Dios puede proveer más allá de lo que imaginamos. Si estás pasando por una crisis económica, tal vez sientas que todo está fuera de control. Pero esta historia nos recuerda que Dios tiene el control. A veces, la clave es confiar en que, aunque nuestros recursos sean limitados, Él puede multiplicarlos. Quizá un pequeño ajuste en tu presupuesto, una oportunidad inesperada de trabajo o la ayuda de amigos y familiares puede ser suficiente para superar la crisis. 3. La importancia de la fe y la acción conjunta. La fe de la viuda no fue pasiva. Ella actuó según la instrucción del profeta. Al confiar en lo que Dios le decía, tomó acción. Esta combinación de fe activa y obediencia a las instrucciones divinas fue lo que permitió que la provisión llegara. En medio de una crisis, la fe no significa solo esperar que las cosas cambien mágicamente, sino también tomar decisiones prácticas. Por ejemplo, si estás atravesando dificultades financieras, es importante no solo orar, sino también buscar activamente soluciones. Puedes revisar tus finanzas, buscar nuevas oportunidades de ingresos o pedir consejos sobre cómo gestionar mejor tu dinero. Dios bendice la acción guiada por fe. Los panes y los peces. El poder de la multiplicación divina. El último ejemplo que vamos a explorar es uno de los más poderosos en cuanto a la provisión divina en tiempos de escasez. Se trata del milagro de los panes y los peces, un relato que aparece en los 4 evangelios y nos muestra cómo Dios puede multiplicar lo poco que tenemos para suplir nuestras necesidades. En este milagro, una gran multitud de personas seguía a Jesús por todo el campo, atraída por sus enseñanzas y milagros. Cuando la tarde llegó, Jesús vio que la multitud tenía hambre, pero los discípulos le dijeron que no había comida suficiente para todos. 5 panes y 2 peces era todo lo que tenían. ¿Cómo podría eso alimentar a miles de personas? Pero Jesús, en su infinita sabiduría y poder, pidió que le trajeran los 5 panes y los 2 peces. Luego los bendijo, y comenzó a repartirlos entre la multitud. Al final, todos comieron hasta saciarse, y sobraron 12 cestas de fragmentos de pan. Este milagro nos deja lecciones profundas sobre cómo actuar con lo que tenemos, aun cuando parece ser insuficiente. Vamos a ver cómo se aplica este ejemplo a nuestras crisis económicas. 1. El poder de lo poco cuando Dios lo bendice. Aunque los discípulos pensaron que no era suficiente para alimentar a toda la multitud, Dios multiplicó lo que parecía escaso. Jesús no necesitó una gran cantidad de recursos para hacer algo increíble. Lo que necesitaba era disponibilidad y obediencia. Cuando estás enfrentando una crisis económica, puede ser que sientas que no tienes suficientes recursos para cubrir tus necesidades. Pero este milagro nos enseña que cuando lo que tenemos es entregado a Dios, Él lo multiplica. Por ejemplo, si tienes un pequeño ahorro o un talento especial, tal vez puedas comenzar un pequeño proyecto, ofrecer tus habilidades en línea o encontrar nuevas formas de generar ingresos. Aunque el recurso inicial sea limitado, la bendición de Dios puede hacer que crezca y rinda mucho más de lo que esperas. 2. La acción de dar lo que tenemos, aunque sea poco.
El joven que ofreció los 5 panes y los 2 peces probablemente pensó que su contribución no haría ninguna diferencia. Sin embargo, Jesús usó esa pequeña cantidad de comida para alimentar a miles. Lo importante no es cuánto tenemos, sino si estamos dispuestos a darlo. Cuando nos enfrentamos a dificultades financieras, nuestra tendencia puede ser aferrarnos a lo que tenemos, pensando que es lo único que nos queda. Sin embargo, la historia de los panes y los peces nos enseña que dar lo que tenemos, aunque sea poco, es el primer paso para que Dios pueda obrar el milagro. Tal vez puedas empezar con una pequeña cantidad de dinero para un fondo de ahorro, o invertir en un proyecto pequeño que podría crecer con el tiempo. Lo importante es actuar con lo que tienes, confiando en que Dios bendecirá tus esfuerzos. 3. El principio de la multiplicación divina. Jesús no solo alimentó a la multitud, sino que al final sobraron 12 cestas de comida. Este detalle no es accidental. Dios siempre da más de lo que necesitamos, y lo hace abundantemente, para que podamos bendecir a otros. No se trata solo de cubrir nuestras necesidades, sino de que, cuando confiamos en Él, su provisión se derrama de tal manera que tenemos en abundancia. En momentos de crisis económica, debemos recordar que Dios no solo provee lo suficiente para cubrir nuestras necesidades inmediatas, sino que también puede traer abundancia. Si confiamos en Él y tomamos los pasos necesarios, como administrar sabiamente lo que tenemos y buscar nuevas oportunidades, podemos experimentar la multiplicación de nuestros recursos. Tal vez tu negocio o proyecto actual parece pequeño, pero si pones tus esfuerzos en las manos de Dios, Él puede traer una gran cosecha de lo que ahora parece ser solo una semilla pequeña. Podríamos añadir otro ejemplo más: el maná en el desierto. Dependencia de Dios en tiempos de necesidad. Este ejemplo de provisión divina lo encontramos en la historia de el maná en el desierto, un relato de Éxodo 16 que muestra cómo Dios provee milagrosamente cuando sus hijos están en necesidad extrema. En este caso, el pueblo de Israel estaba en pleno desierto, después de haber salido de la esclavitud en Egipto, y se enfrentaba a la escasez más grave. No tenían comida. El pueblo comenzó a quejarse, lamentándose por la comida que habían dejado atrás en Egipto, y su falta de confianza en la provisión de Dios parecía empeorar a medida que avanzaban por el desierto. ¿Cómo podrían sobrevivir en un lugar donde no había nada de comida? Fue entonces que Dios intervino de una manera increíble y milagrosa. Dios les proveyó maná, una especie de pan celestial que caía del cielo cada mañana. El pueblo solo tenía que recogerlo para alimentar a sus familias. Pero había una regla importante: solo podían recoger suficiente para el día, y si recogían de más, el maná se estropeaba. Solo el 6º día se les permitía recoger 2 veces más, ya que el 7º día era un día de descanso. Este milagro nos enseña varias lecciones importantes sobre cómo enfrentar una crisis económica y cómo debemos depender de Dios en medio de nuestra escasez. 1. Dependencia diaria de la provisión divina. El maná no solo fue un alimento físico, sino también un símbolo de cómo debemos depender de Dios diariamente. Dios no les dio una provisión abundante para toda la travesía, sino que les dio lo suficiente para cada día. Esta dependencia diaria de la provisión de Dios les enseñó a confiar cada día en Él, sin guardar para el futuro, ya que Él era el que proveía. En tiempos de crisis económica, muchas veces tendemos a preocuparnos por el futuro y a querer acumular lo máximo posible por miedo a no tener suficiente. Sin embargo, este principio del maná nos enseña que debemos confiar en Dios cada día, sabiendo que Él proveerá lo necesario. Si estamos enfrentando dificultades económicas, podemos comenzar con pequeños pasos diarios, como gestionar bien el dinero cada mes, vivir dentro de nuestros medios y buscar oportunidades para ahorrar o generar ingresos, sabiendo que cada día traerá nuevas oportunidades si confiamos en Dios. 2.
La importancia de la obediencia y la confianza en las instrucciones de Dios. Dios dio instrucciones claras sobre cómo recoger el maná. Si el pueblo de Israel no obedecía y recogía más de lo que necesitaban, el maná se estropeaba. Esta enseñanza nos recuerda que cuando seguimos las instrucciones de Dios, incluso en tiempos de escasez, Él provee de manera constante. A veces, en tiempos de crisis económica, podemos sentir la tentación de tomar atajos o tratar de resolver las cosas a nuestra manera, pero Dios nos llama a obedecer sus principios. Esto puede implicar ser fiel en la administración de lo que tenemos, evitar gastos innecesarios, buscar ayuda si la necesitamos y confiar en que Él, que es fiel, proveerá lo necesario. En momentos de escasez, la obediencia a principios financieros sabios, como evitar el endeudamiento excesivo o priorizar lo esencial, puede abrir la puerta a la provisión de Dios. 3. Dios no solo provee lo necesario, sino que lo hace abundantemente en su tiempo. Aunque el pueblo de Israel solo recibía suficiente maná para cada día, cuando llegó el sexto día, Dios les dio el doble para que pudieran descansar en el séptimo día, sin preocuparse por la comida. Este gesto demuestra que, incluso en tiempos de escasez, Dios tiene un plan perfecto para cuidarnos y proveer lo que necesitamos, incluso en los momentos más difíciles. Este principio de la multiplicación en el momento adecuado nos enseña a confiar en que Dios tiene un plan para nuestra vida. Si bien podemos estar pasando por dificultades financieras, podemos estar seguros de que, en el momento adecuado, Dios proveerá lo que necesitamos para descansar y renovarnos. Tal vez hoy tu familia esté luchando, pero con fe y paciencia, Dios te dará lo necesario para sobrellevar la situación, e incluso puedes experimentar tiempos de descanso y restauración cuando menos lo esperes. 4. El maná como un recordatorio de la fidelidad de Dios. Finalmente, el maná se convirtió en un recordatorio constante para el pueblo de Israel de que Dios siempre cumpliría sus promesas. Cada mañana, cuando el maná caía del cielo, el pueblo de Israel recordaba que Dios era fiel, que nunca los dejaría sin provisión, y que siempre estaría con ellos, incluso en el desierto más árido. En medio de una crisis económica, puede ser fácil perder la esperanza y sentir que Dios nos ha olvidado. Pero al igual que el maná fue un recordatorio de la fidelidad de Dios, nuestras bendiciones diarias, por pequeñas que sean, son un testimonio de que Él sigue proveyendo para nosotros. Cada vez que logras cubrir una necesidad, aunque sea de manera inesperada, recuerda que Dios es fiel y siempre estará a tu lado. Al igual que el pueblo de Israel dependió de Dios para su provisión diaria en el desierto, nosotros también debemos aprender a confiar en Él en cada momento de necesidad. Como hemos visto en todos estos ejemplos, la crisis económica familiar no tiene que ser el fin de nuestra esperanza. Dios provee, nos enseña a depender de Él y nos da la oportunidad de experimentar su fidelidad en cada etapa del camino. ¿Cómo superar la crisis económica con fe, sabiduría y acción? Ahora que hemos explorado estos poderosos ejemplos bíblicos sobre cómo enfrentar una crisis económica, es importante reflexionar sobre lo que podemos aprender de ellos y cómo podemos aplicar esas lecciones a nuestras vidas hoy. La crisis económica familiar puede parecer una montaña insuperable, pero con fe, sabiduría y acción, podemos no solo superar las dificultades, sino también crecer espiritualmente y fortalecer nuestra familia. Aquí te dejo algunas reflexiones prácticas que puedes aplicar a tu vida diaria. Primero, la confianza en la provisión de Dios es clave para superar la crisis. Todos los ejemplos que hemos visto, desde José en Egipto, pasando por la viuda de Sarepta, hasta los panes y los peces, nos muestran que, aunque las circunstancias parezcan adversas, Dios es fiel y proveerá lo necesario en su tiempo perfecto. No importa lo que estemos enfrentando, si confiamos en Él,
Él guiará nuestras decisiones y nos dará los recursos que necesitamos. Si te encuentras luchando por cubrir las necesidades básicas de tu familia, ora y pide a Dios dirección y provisión. A veces, puede que no veas la solución de inmediato, pero Dios puede abrir puertas a nuevas oportunidades, trabajos o ideas para ayudarte a superar la crisis. No pierdas la esperanza. Tu fe puede ser la clave para ver un cambio significativo. Segundo, la planificación y la preparación son esenciales. La historia de José nos enseña la importancia de estar preparados. Él utilizó los años de abundancia para almacenar los recursos necesarios para los años de escasez. La crisis económica no se puede predecir, pero si trabajamos con sabiduría, podemos estar mejor preparados para afrontarla. Aunque hoy tu familia no esté atravesando una crisis, es importante empezar a prepararse para el futuro. Si es posible, crea un fondo de emergencia para tu familia. Esto puede ser tan simple como ahorrar un pequeño porcentaje de tus ingresos mensuales o buscar maneras de reducir gastos innecesarios. Tener un pequeño colchón financiero puede hacer la diferencia cuando llegue un momento de necesidad. Recuerda que, como José, la preparación a largo plazo puede evitar mayores dificultades. Tercero, la generosidad y la obediencia a Dios son fundamentales. Como vimos en la historia de la viuda de Sarepta, en tiempos de escasez, ser generoso y obedecer a Dios puede abrir las puertas de la provisión. A veces, no se trata solo de recibir, sino también de dar, de compartir lo poco que tenemos. Dios puede multiplicar ese acto de generosidad y bendecir tanto a la persona que da como a la que recibe. Si estás en una situación difícil, considera ser generoso con lo que tienes, aunque sea algo pequeño. A veces, una acción simple como donar ropa que ya no necesitas o compartir una comida con alguien que lo necesita puede tener un gran impacto, y Dios puede multiplicar tu generosidad. Además, es importante recordar que nuestra obediencia a sus principios, como honrar a Dios con nuestras finanzas, puede traer bendiciones inesperadas. Cuarto, la importancia de actuar con sabiduría financiera. Además de confiar en la provisión de Dios, también debemos ser sabios con lo que tenemos. La historia de la viuda de Sarepta nos muestra que la administración sabia de los recursos puede hacer una gran diferencia. De igual manera, el milagro de los panes y los peces nos enseña que lo poco que tenemos, cuando lo entregamos a Dios, puede multiplicarse. Si te encuentras en una crisis económica, es crucial hacer un análisis detallado de tus finanzas. Revisa tus ingresos y tus gastos, y elimina lo que no sea esencial. Tal vez puedas encontrar maneras de reducir deudas, negociar pagos o ajustar tu presupuesto. Además, si tienes habilidades o talentos, explora nuevas formas de generar ingresos adicionales. La sabiduría financiera, unida a la fe en Dios, es clave para manejar la crisis. Quinto, la paciencia y la perseverancia son necesarias en tiempos de escasez. A menudo, el proceso de superar una crisis económica lleva tiempo. El pueblo de Israel tuvo que caminar por el desierto durante 40 años antes de llegar a la tierra prometida, y en ese tiempo dependieron completamente de la provisión de Dios. La paciencia es esencial cuando enfrentamos una crisis financiera, ya que puede tomar tiempo para ver los frutos de nuestra fe y esfuerzo. En medio de una crisis económica, puede ser tentador desesperarse y tomar decisiones impulsivas. Sin embargo, la paciencia es crucial. La solución no siempre llega de inmediato, pero si perseveramos, confiamos en Dios y tomamos las decisiones correctas, la bendición llegará a su debido tiempo. Mantén una actitud positiva, sigue orando y sigue trabajando con diligencia. La paciencia en la adversidad es una clave para superarla. En resumen, la crisis económica familiar no tiene que definir tu futuro. Como hemos aprendido de las historias bíblicas, Dios es fiel, proveerá para ti y tu familia. Pero además de confiar en Él, también necesitamos actuar con sabiduría,
ser generosos y obedecer a sus principios. Si lo hacemos, podemos no solo sobrevivir a la crisis, sino salir de ella más fuertes, con una fe más sólida y con la certeza de que Dios siempre estará con nosotros, guiándonos en cada paso del camino. Oración ante la crisis. Te invito a unirte a mí en oración. Señor, venimos ante ti con corazones humildes, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de ti. Te pedimos que bendigas a cada familia que está atravesando dificultades económicas. Danos sabiduría para gestionar lo que tenemos, fe para confiar en tu provisión y generosidad para compartir lo que podemos. Que tu paz gobierne nuestros hogares y que podamos ver tu mano multiplicando nuestros recursos. Amén. Llamado a la acción. Da el primer paso hacia la solución. Ahora que hemos visto cómo Dios ha provisto en tiempos de crisis en las Escrituras y cómo esas lecciones pueden ser aplicadas en nuestra vida hoy, es el momento de tomar acción. No importa cuán grande sea la crisis económica que estés enfrentando, Dios te invita a dar el primer paso hacia la solución. Y ese primer paso comienza con la fe, la determinación y la acción. Aquí te dejo algunos pasos prácticos para que tomes hoy mismo y comiences a cambiar tu situación. Primero, haz un compromiso de confiar en Dios en medio de la crisis. La fe es el primer paso para superar cualquier dificultad. Al igual que los personajes bíblicos que confiaron en Dios cuando no veían solución, tú también puedes confiar en que Dios proveerá lo necesario para ti y tu familia. La situación que enfrentas puede parecer desalentadora, pero si decides confiar en Él te guiará hacia la solución. Hoy mismo, haz una oración de fe en la que entregues tu situación económica a Dios. Dile que confías en Él y que estás dispuesto a seguir sus caminos. Esta acción de fe no solo traerá paz a tu corazón, sino que también abrirá puertas para que puedas ver las oportunidades que antes no notabas. Confía en que Dios ya está trabajando en tu favor. Segundo, toma un paso de acción hacia la estabilidad financiera. La fe no es solo esperar pasivamente que las cosas cambien, sino que también implica tomar medidas prácticas. Siguiendo el ejemplo de José, que planificó y preparó a Egipto para la escasez, es vital que tomes decisiones financieras inteligentes para salir de la crisis. Tómate el tiempo para hacer un inventario de tus finanzas familiares. Revisa tus ingresos, tus deudas y tus gastos. Elige un área en la que puedas recortar gastos innecesarios. Quizás puedas renegociar una deuda, reducir un gasto mensual o incluso vender algo que ya no necesites. El primer paso hacia la estabilidad financiera empieza con un pequeño esfuerzo de gestión sabia. Tercero, busca sabiduría financiera y consejo. El principio de la sabiduría nos enseña que no estamos solos en esta jornada. Buscar consejo sabio es crucial. Tal vez necesites hablar con un consejero financiero o con alguien que haya pasado por una situación similar. Dios usa a las personas para guiarnos en momentos difíciles. Si estás luchando por encontrar soluciones, busca a un experto en finanzas que te ayude a tomar decisiones informadas. Si no tienes los recursos para contratar un consejero, hay muchos recursos gratuitos en línea, como blogs, videos y podcasts sobre cómo salir de deudas o cómo manejar las finanzas en tiempos de crisis. A veces, solo un consejo sabio puede abrir los ojos a nuevas maneras de gestionar el dinero. Cuarto, sé generoso, incluso en tiempos de escasez. La generosidad es un acto poderoso que libera bendiciones, tanto para el que da como para el que recibe. Como hemos visto, la generosidad de la viuda de Sarepta fue la clave para que su provisión nunca se agotara. No dejes de dar, incluso cuando sientas que no tienes suficiente. Al contrario, este puede ser el momento de dar lo poco que tienes para recibir aún más. Quizás no puedas dar grandes sumas de dinero, pero puedes donar tu tiempo para ayudar a un vecino o a alguien de tu iglesia que también esté luchando. También puedes compartir lo que tienes,
ya sea comida, ropa o cualquier otro recurso. Este acto de generosidad no solo cambiará la vida de otra persona, sino que también abrirá las puertas para que Dios multiplique lo que tienes y provea para ti en abundancia. Quinto, mantén una actitud positiva y perseverante. La paciencia y la perseverancia son fundamentales. Recuerda que las soluciones no siempre llegan de inmediato, pero si mantienes tu fe, trabajas con sabiduría y sigues confiando en la provisión de Dios, saldrás de esta crisis más fuerte. Enfrentar una crisis económica puede ser emocionalmente agotador. Es fácil sentirse desanimado, pero es importante que mantengas una actitud positiva y perseverante. Cada vez que enfrentes una dificultad, recuerda que Dios está a tu lado. Mantén la fe y da lo mejor de ti, incluso en los momentos más difíciles. La perseverancia, combinada con la fe, traerá el cambio que buscas. Hoy, puedes tomar el control de tu situación económica, con la fe como base, la sabiduría como guía y la acción como motor. Ya has visto cómo Dios ha intervenido en las crisis de otros en las Escrituras, y ahora es el momento de aplicar esos principios en tu vida. No importa cuán grande sea la crisis, Dios tiene el poder de transformar tu situación, así que da ese primer paso de fe, actúa con sabiduría y, sobre todo, recuerda que Él nunca te abandonará. La solución está al alcance de tu mano. Querido amigo o amiga, hemos llegado al final de este video, pero esto es solo el comienzo de un nuevo capítulo en tu vida. La crisis económica, aunque desafiante, no tiene la última palabra. Como hemos visto a lo largo de las historias bíblicas, Dios siempre está presente en los momentos de necesidad, y cuando le entregamos nuestras preocupaciones, Él interviene, guía nuestras decisiones y provee todo lo necesario. Hoy, más que nunca, te animo a tomar el control de tu situación. Con fe, sabiduría y acción, no solo superarás esta crisis, sino que saldrás más fuerte, más sabio y más confiado en el poder de Dios para transformar cualquier situación adversa. Recuerda que no estás solo en este viaje, y que cada paso de fe que tomes será recompensado por su fidelidad. Si este video te ha hablado y sientes que necesitas más orientación, te invito a que te suscribas a este canal, La Oración Oficial. Aquí, juntos seguiremos aprendiendo, orando y compartiendo las poderosas enseñanzas de la Biblia que pueden transformar nuestras vidas, incluso en tiempos de crisis. Además, si conoces a alguien que esté pasando por una situación similar, comparte este video. El mensaje de esperanza y provisión puede ser justo lo que esa persona necesita en este momento. Y por último, te invito a hacer un compromiso hoy mismo. Toma un paso de fe, actúa con sabiduría y no dejes de confiar en que Dios, quien comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Tú puedes superar esta crisis y con Dios todo es posible. Gracias por estar aquí, por escuchar y por dar el primer paso hacia un futuro lleno de esperanza y prosperidad. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga grandemente.